Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esta es una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas muy importantes para nuestra región. El primero, referido a, estamos en el año del Bicentenario en el Perú y estamos llegando pues a las fiestas patrias con una desazón generalizada desde la población. La población ya no cree en la clase política, está en modo sobrevivencia. Prácticamente hay un 90% de rechazo tanto contra el Congreso como con el Ejecutivo. Este gobierno pues está dictando leyes de espaldas al pueblo y solamente priorizando a una pequeña cúpula empresarial y a ellos mismos, ¿no? Que se están blindando frente a un seguro juicio político cuando acabe este mandato. Tenemos 49 asesinados en contextos de protestas. Esto ya ha sido dictaminado por el derecho internacional, por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, como asesinatos extrajudiciales. O sea, ya sabemos lo que le espera a Dina Boluarte cuando acabe su gobierno. Y en este transcurso van a tratar de legitimizar todo accionar, todo digamos, a partir de leyes que los vayan a proteger tanto al Ejecutivo como a los congresistas que están haciendo barbaridad y media en lo que les queda de tiempo. Pero ¿por qué la ciudadanía no se ha levantado como lo contempla la Constitución? ¿Será que siente que ya no tiene garantías tras estos 49 asesinatos? ¿O será que ya no cree en la clase política ni de izquierdas ni de derechas y simplemente no le interesa quién esté en el gobierno porque nunca han hecho nada por ellos? Bueno, este es un tema que vamos a analizar el día de hoy a puertas de las fiestas patrias, de las llamadas fiestas patrias. No sabemos qué tan festivas puede ser, pero bueno. Y el segundo punto que vamos a analizar es el de las elecciones en Venezuela. A 25 años de estar gobernado por este régimen chavista, por primera vez en una elección hay una posibilidad de que el representante de la oposición gane las elecciones. Pero el tema es si se van a reconocer estos resultados, si los militares lo van a reconocer y el propio gobierno. Ya Lula da Silva, hace unos días, declaró que él podría mediar para una salida pacífica del gobierno de Nicolás Maduro, pero esto fue muy mal tomado por el gobierno venezolano. El día de ayer también desembarcaron a un veedor de estas elecciones importante, como es el expresidente argentino Alberto Fernández. Él en un extenso Twitter explicó que el gobierno venezolano le había enviado un documento de que ya no quería que fuese a observar estas elecciones porque se habían sentido incómodos tras las declaraciones de Alberto Fernández. Alberto Fernández lo único que dijo es que gane el que gane y que pierda el que pierda. Bueno, esto no les gustó tampoco. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa el 28 de julio, que también es un día de elecciones en Venezuela? ¿Qué va a pasar si realmente ocurre el pronóstico de Nicolás Maduro de que si no gana, pues habrá ríos de sangre? Es una situación muy delicada y que seguramente tanto presidentes de nuestra región como observadores internacionales van a estar muy, muy a la expectativa de lo que ocurra. Así que, bueno, con estos dos temas les damos la bienvenida al programa Nuestra América en Disputa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Los invito a que se conecten, a que hagan sus preguntas, sus comentarios. Estamos en vivo y en simultáneo por 4 señales de nuestra región. Estamos por NTV Noticias, Huayca, Sedes Ecuador y Sede Trabajo Colombia. Así que a partir de ahora, pues, los invito a participar. Está con nosotros también dos invitados muy importantes. Ellos son Nicolás Lynch, sociólogo, político, catedrático y autor del reciente libro presentado en la Feria del Libro de Lima, que titula El proceso constituyente en el Perú. Y también está con nosotros Alberto Adriancén, también es sociólogo, investigador, profesor universitario, escritor y político peruano. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Sí, Nicolás, ¿nos escuchas? Parece que no escucha. Sí, inestablemente, pero ahora sí. Ahora sí, perfecto. Empezamos contigo, Nicolás. Hace unos días has presentado en la Feria del Libro titula el libro El proceso constituyente en el Perú. Y sobre eso, pues, te pregunto lo siguiente. Este proceso constituyente del cual hablas en este libro, ¿por qué no se está dando? ¿Por qué no se está dando en el Perú? ¿Por qué es que las últimas leyes dadas por este Congreso y por el Ejecutivo también, estos decretos de urgencia, van contra el proceso constituyente y la población, por su lado, tampoco es que haga mucho por hacer prevalecer sus derechos? ¿Qué está pasando? Mira, para empezar con el tema del proceso constituyente, este no es un concepto abstracto que está en algún libro, en una biblioteca. El proceso constituyente es algo vivo, tiene que ver con la lucha social. Y la lucha social en nuestro país en los últimos años está marcada por una profunda crisis tanto económica digamos, en la macroeconomía como en la economía popular, como social y política, ¿no? Que vemos todos los días en los periódicos. Digamos, esto se agrava en los últimos 6, 7 años de los escándalos, de la exposición de los escándalos de corrupción en adelante, ¿no? Y tenemos que un reclamo constituyente que siempre había estado en los interesados, en los expertos, pasa a la movilización política desde noviembre del 2020, ¿no? La movilización juvenil contra el breve gobierno de Merino, ¿no? Y desde ahí se mantiene en la lucha popular, alcanza su pico más alto en la revuelta entre diciembre y marzo diciembre de 2022, marzo de 2023, ¿no? Y como sentimiento continúa, nosotros podemos ver en las encuestas como hasta un 80% de los que responden en la última, por lo menos que recuerdo hace unos meses, o plantean un cambio del conjunto de la Constitución o reformas de fondo, ¿no? Ahora bien, como te decía, los procesos constituyentes se desatan, pero van al ritmo de la lucha social. No se trata de el debate en el foro jurídico, nada más, como creen algunos, ¿no? Entonces, la lucha social entra en pausa, creo yo, por la represión, número uno. Hay una base objetiva ahí, una memoria de lo que significó el conflicto armado en este país, que todavía es desafortunadamente importante, ¿no? Y los 49 muertos que ha señalado hace un momento, ¿no? Y esto es una objetiva, digamos, del repliegue, de la pausa que se ha dado. Pero hay también una base subjetiva que tiene que ver con la falta de una dirección política, ¿no? A lo que también aludías, y que es un tema más complejo, que tiene que ver con las dificultades de la política en general y de los políticos en particular para representar a la población en el país, ¿no?
hay, por supuesto, intentos y hay que seguir promoviendo estos intentos. En estos días hay nuevamente llamada una movilización y yo creo que es al calor de estas movilizaciones que se logrará finalmente desatar nuevamente la lucha social y, por supuesto, el reclamo constituyente como parte de esta, ¿no? Mi afán primero y fundamental de publicar el libro es señalar que la idea más importante de un proceso constituyente es su carácter político, su carácter de disputa por el poder, ¿no? Lo que está acá no es una discusión solo conceptual, qué cosa ponemos, sacamos en una carta magna, no. Lo que está aquí en disputa, en debate, es el poder político en el Perú, trasladarlo de una minoría que lo ha usufructuado desde que somos país a la mayor parte de los peruanos para que tengan condiciones y oportunidades de desarrollarse individual y colectivamente, ¿no? Ese es el punto de la cuestión. Y te repito, está estrechamente ligada a la dinámica de la lucha social. No es ajena a ella, ¿no? Claro, y totalmente de acuerdo, está ligada a la lucha social y lamentablemente, como mencionas, está el tema que o sea, el peruano se ha sentido sin garantías a partir de esos asesinatos del 49 compatriotas en el marco de las protestas. Entonces, es bien difícil salir a protestar cuando no tienes garantía de regresar a tu casa vivo. Eso por un lado. Y por el otro, y eso se lo quiero preguntar a Beto, esta inacción de los ciudadanos también es en parte en relación a que no creen en nadie ya no creen ni en la derecha ni en la izquierda. Quizás la elección de Castillo tenía muchas expectativas por parte de la mayoría de peruanos y sin embargo se sintieron defraudados. Entonces, ya como que no sienten ninguna opción política adecuada a las necesidades de cada uno, ¿no? No sé qué opinas tú, Beto, al respecto. Buenos días, ¿cómo estás, Verónica? Gracias por la pregunta. Fíjate, yo creo que el problema principal es que el malestar no tiene representación. No hay actores políticos. O sea, no es que la gente no crea en nada, sino que simplemente no se siente representada. Tiene otras visiones de las cosas que tampoco sabemos muy bien cómo están, ¿no? O sea, las encuestas son repetitivas. Ya sabemos que el Parlamento tiene 5% de desaprobación, la presidenta 6%, 8%. Y estas preguntas absurdas que hacen las encuestas, si mañana fuesen las elecciones, ¿por quién votaría, no? Es un disparate esa pregunta porque faltan 2 años para las elecciones y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y por lo tanto, yo siento que el problema es una crisis de representación, que no hay actores capaces de pactar y discutir y debatir una salida del país, ¿no? Porque la situación de la izquierda, que es fragmentación, también la tiene la derecha, que también está dividida. O sea, los actores están divididos por X razones, tanto la izquierda como la derecha, y no tienen relaciones estrechas, políticas con las propias sociedades. Se ha fracturado la relación entre sociedad y política, ¿no? Entonces me parece que la crisis es una crisis que tiene para rato, mientras no haya una representación política capaz de darnos un horizonte, una propuesta que enganche con la gente, lo que tendremos es lo que estamos viviendo, ¿no? Una situación de pesimismo con una decadencia, porque de hecho el Perú está retrocediendo, ¿no? A nivel económico, a nivel político y a nivel social. Un Estado que cada vez funciona menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es mi visión, o sea, no hay representación, la crisis continúa y la gente quiere otras cosas muy distintas a lo que piensan los políticos, ¿no? Ahora, Nicolás, ¿y por qué crees que no hay representación, como menciona Beto, ¿no? ¿Tú qué opción, qué futuro político ves en el Perú? Bueno, yo creo que la
representación se va construyendo, ¿no? Poco a poco. No creo que decir no hay representación nos lleva pues a un universo vacío, a un hueco en negro, ¿no? Me parece que esa no es la idea, ¿no? La idea es que por los golpes recibidos en la última época va a ser difícil que esto se reconstituya, pero se irá reconstituyendo poco a poco, ¿no? A la luz de la lucha social, quizás también si se da, porque esta es una interrogante, si se dan las elecciones del 2026, es probable que en función de eso también se produzcan reconstituciones de la representación política, ¿no? Es verdad, como dice Beto, que existe una ruptura de los lazos entre el potencial representado y el potencial representante. Sí, existe una ruptura de los lazos que tiene que ver con nuestra historia política anterior, que tiene que ver con los problemas que han habido, digamos, de fracaso de distintas alternativas políticas, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Y asimismo con la conversión que se dio en los últimos 30 años de la política como una forma más de delinquir, como una forma más de corrupción, ¿no? El político es visto por buena parte de la población como un delincuente, y eso tiene bases objetivas, ¿no? Eso no es una invención. Entonces, digamos, esa situación no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Cuando yo hablaba en el libro, por ejemplo, que la dificultad más importante para poder salir de esta pausa en que estaba la lucha social era la necesidad de un sujeto político, en el caso específico del proceso constituyente, de un sujeto constituyente, ¿no? Lo interesante, cuando ha habido expresión en los últimos años en el país de movilización popular, ha sido que espontáneamente, ¿no? La necesidad de poner al país en una nueva orientación ha sido el eje dominante, y eso me parece muy importante, ¿no? No es la lucha como se desesperaban desde el gobierno cuando ocurrían las movilizaciones, no es la lucha porque no los atiendan en cual o tal tema. Ya saben que las políticas sociales no les alivian los problemas, ¿no? Ya han tenido una larga experiencia de recibir distinto tipo de política social. No, el problema es de fondo, el problema necesita poner al Perú en otra orientación, ¿no? De allí que el reclamo sea constituyente, lo que se busque es activar la soberanía del pueblo, la soberanía popular, ¿no? Regresar el poder de decisión a los ciudadanos de este país, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, la ruta está más o menos marcada y ya la han marcado las movilizaciones que han existido, ¿no? Entonces, en fin, se trata de continuar en ese camino. No creo que sea una receta inmediata ni una receta sencilla, pero no encuentro otra. Tampoco creo en los huecos negros, ¿no? Que nos llevan al pesimismo absoluto tampoco, ¿no? Ahora, ¿no tiene algo que ver el tema antropológico, Beto, en esto? Porque, a ver, estamos supuestamente celebrando el año del bicentenario de la independencia del Perú, pero ¿cómo ves que hemos llegado a estos 200 años? ¿Realmente somos independientes? Y traigo a cotación el tema antropológico porque de por sí el peruano, digamos, que siempre históricamente ha protestado es el aymara, el quechua, el aguajún, pero el criollo en la costa se ha visto muy poco, y yo te hablo con razón. Mira, he cubierto 25 años de protestas y en Lima, desde hace 25 años a la fecha, siguen siendo los mismos. Los que van adelante son los mismos dirigentes. A ver, y no ha crecido esto. No ha crecido, salvo en ocasiones muy, por ejemplo, el tema médico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la explicación antropológica de por qué 200 años después no somos independientes? ¿Qué pasó? Antes que te responda esa pregunta,
Y yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? Yo tampoco creo en los huecos negros. Por supuesto que hay representaciones, pero hay 30 o más partidos inscritos legalmente. 14, 15 bancadas en el Congreso. Lo que hay políticamente es una gran fragmentación política, una división además interna, ¿no? Y no nos olvidemos el año 16, cuando Verónica Mendoza quedó tercera y casi llega a la segunda vuelta, esa izquierda que se rompió, se fracturó. Y hoy día la izquierda sigue fracturada, al igual que está la derecha hoy día. Entonces hay un problema de la representación, eso no es un hueco negro. Y que me parece que todos requerimos, o todos requieren, pensar por qué estamos así, ¿no es cierto? Y creo yo que yo no soy tan pesimista como... Yo creo que la base, para poner un término más sociológico, plebeya, como viene Carlos Franco, ha avanzado significativamente. Es casi una masa disponible, desde mi punto de vista. Y por eso, en la política ocurren estos, entre comillas, estos hechos de azar, ¿no es cierto? Que comenzó con Susana Villarán el año 2010 en el municipio, continuó después con Verónica Mendoza el 2016, con Pepe Canfi. La política no es tan predecible porque los electores miran rápidamente por X motivos y no hay capacidad de reducir la incertidumbre, como se dice en la política, ¿no? Eso es lo fundamental. No soy pesimista. Lo que pasa es que no sabemos interpretar las señales de la gente que nos está diciendo cosas que no entendemos, ¿no? Y eso también es la derecha y la izquierda. Y también quiero advertir que la derecha está avanzando. Hace poco había una reunión en Argentina de los jóvenes de derecha, por ejemplo, que había una parlamentaria de derecha, que es la señora Tudela, que es la hija de Francisco Tudela, que está financiada por el Instituto de Libertad y Acción de Desarrollo, y se llaman de derecha, se programan de derecha y hablan como la nueva derecha, la lucha cultural y todo lo demás, ¿no es cierto? Yo veo más, inclusive una derecha internacional que está articulándose y que la cabeza visible en mi caso es Milei en Argentina. Pero eso es otro problema. Pero me parece que están sucediendo cosas adentro y afuera que hay que revalorar, ¿no es cierto? O sea, y en ese sentido no creo que hay un hueco negro, no creo que estoy pesimista, sino me parece que, fíjate, 5% de desaprobación del Parlamento, 7% de desaprobación de la presidenta, y no pasa nada. Porque yo creo que no se producen, y quiero terminar con esta idea, hechos políticos que afecten y que lo obliguen al poder a responderte. No con balas, sino con otras cosas. Entonces, me parece que no basta, y creo que yo, y que también puedo decir una cosa exagerada, no bastan las marchas, no bastan los comunicados, no bastan esos manifiestos, pedidos, cartas que se envían, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer son hechos políticos que remezcan el país, que obliguen al poder a prestar atención y plantearte mecanismos de negociación. Si no, vamos a hacer una especie de rito permanente, las marchas, las protestas, y va a ser una especie de... Es normal, y creo yo que si no hacemos algo rápido en ese sentido, no vamos a avanzar, ¿no? Y fíjate, y termino con una idea, y se viene también una crisis de discusión política, con lo que cuentas ahora de Fernández y Venezuela. ¿Qué pasaría si es que pierde Maduro? Eso va a ser un debate político de izquierda. ¿Cuál es la posición que va a tener la izquierda? A eso, justamente a ese tema quiero ir ahora. Nicolás, una primera impresión tuya. A ver, el chavismo tiene 25 años gobernando y es primera vez que un líder opositor, que en este caso es Edmundo González Urrutia, que reemplaza a María Corina Machado, tiene reales opciones de ganar. A ver, yo he conversado off the record esta semana con varios venezolanos que inicialmente fueron chavistas, pero que en los últimos tiempos se han, digamos, desencantado, ¿no? Porque la necesidad es mayor y ahora salen a votar no
por el candidato de oposición. La mayoría sale a votar por el cambio, porque este régimen ya no da más. Ahora, la gran pregunta es si Nicolás Maduro y compañía, los militares sobre todo, que son los que gobiernan finalmente en Venezuela, van a aceptar una derrota. Nicolás, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que en los últimos 30 años han habido cambios sustantivos en América Latina, ¿no es cierto? Ya no tenemos la mayor parte de los países gobernados por dictaduras militares, ya no tenemos exclusivamente las democracias de élite, producto de las transiciones. Hemos tenido triunfos electorales populares de diversos matices, ¿no? En más de una docena de países en los últimos, te repito, 30, 35 años en la región, ¿no? Ahora, en esos triunfos de gobiernos progresistas ha habido también una presentación variopinta de matices, ¿no es cierto? Hemos tenido gobiernos progresistas que han tomado el poder por la vía de las urnas, asumiendo que tenían que profundizar la democracia, ¿no? Profundizar la democracia manteniendo el pluralismo, la competencia política. Otros, sin embargo, que han decidido o crear un partido único, no sabemos todavía, o crear un partido hegemónico, como lo fue el PRI en el caso mexicano durante décadas, ¿no es cierto? En el caso de Maduro, lo escribí hace más de 10 años, y en general el proceso venezolano se ha dado un giro autoritario antipluralista, ¿no? Que no reconoce los derechos de la oposición, que no les da las garantías necesarias para hacer política y que desarrolla procesos electorales no como los primeros que desarrolló Chávez, ¿no? Que de 20 o 21 que convocó, creo que ganó 19, ¿no? Sino procesos electorales, pues, que no daban las garantías necesarias, ¿no? De ahí para adelante, lo dije en ese momento, hay que procesar una vuelta a la democracia en Venezuela, que por supuesto debe estar exenta de interferencias externas, ¿no? De ninguna manera se puede estar de acuerdo, como María Corina Machado lo ha pedido más de una vez, una intervención armada en Venezuela, ¿no es cierto? Es decir, Estados Unidos no se atrevió a hacerlo, le quisieron pasar el papel a los militares brasileños y ellos en su momento emitieron una declaración, las propias Fuerzas Armadas brasileñas diciendo que no iban a invadir por ninguna razón Venezuela, claro, ni que fueran tontos, ¿no? Es un país limítrofe con ellos, con el cual van a estar siempre al costado. Pero esta crisis, digamos, ha distado de tener una salida democrática en estos años, ¿no? En estos últimos 10 o 12 años, ¿no? Donde el proceso se ha ido no avanzando, no profundizando, sino descomponiendo, ¿no? En los últimos 3, 4 años, el gobierno de Maduro ha implementado un ajuste económico, un ajuste, así como los que han implementado en el Perú, en otros países de América Latina, ¿no? De terribles consecuencias para la población. O sea, después del desmanejo que hubo en años anteriores, ha venido un ajuste, ¿no? Un ajuste que ha traído una dolarización de facto, ¿no? No lo han hecho oficial, explícitamente, pero de facto. O sea, los que tienen dólares y ganan en dólares pueden comprar lo que quieran en Caracas, ¿no? Y el resto, sufre una estrechez muy grande. Más allá de los programas de ayuda social que ha logrado mantener el gobierno, ¿no? Que, en fin, son algún paliativo, pero no son un modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, aparte de eso, Maduro con triquiñuelas o su régimen o el Consejo Nacional Electoral que él señala o influencia, ha ilegalizado a 5 o 6 partidos de izquierda, ¿no? El Partido Comunista incluido, partidos que solían hacer alianza con el chavismo en otra época, están ilegalizados, ¿no? Es decir, a través de una triquiñuela les cambian la dirigencia, le dan la razón a los disidentes, etcétera. Ha sucedido, como te digo, con una media docena de partidos de izquierda, ¿no? Entonces, en estas condiciones la situación se ha deteriorado, pues, ¿no? Lo que nos dicen la mayor parte de las encuestas y observadores políticos, hasta Alberto Fernández, que no se ha caracterizado por ser un adversario del chavismo, el propio Lula, López Obrador, Petro, ¿no? Lo que señalan es que, digamos, ese no es el camino, ¿no? Petro ha hecho todo lo posible por
por encontrar una salida democrática desde que llegó a la presidencia de Colombia, ¿no? Sin embargo, poco se ha avanzado, ¿no? Digamos, entregará, no entregará, si pierde. Primero hay que ver si pierde, ¿no? Porque tú sabes que en las condiciones políticas de excepcionalidad en que se desarrolla el régimen de Maduro, es difícil que un régimen autoritario como es el suyo pierda una elección, ¿no? Entonces, primero hay que ver si pierde, ¿no? Eso es número uno. Y número dos, en caso de que perdiera, yo creo, como ha dicho Lula, pues, ¿no? Cuando uno pierde, pierde y hay que irse a su casa. Ha sido bastante claro. Y cuando gana, gana. Y hay que reclamar que lo reconozcan como tal, ¿no? Y por el bien del pueblo venezolano, yo creo que ojalá que pierda o gane Maduro sea el inicio de una salida democrática, pues, ¿no? Del regreso a un régimen político que le dé garantías a la oposición, de izquierda y de derecha, ¿no? Porque en este momento también hay una oposición de izquierda que invisibiliza los medios. Nadie ha hablado de la ilegalización mediante trucos de los partidos de izquierda, por ejemplo, ¿no? Nadie señala el brutal ajuste que ya tiene varios años en Venezuela, ¿no? Y que no es, repito, un modelo económico de desarrollo, de transformación, ¿no? Entonces sí, sobre el punto hay que ser claro, como lo han sido ya varios presidentes progresistas. Boric, por supuesto, hace tiempo, Lula, López Obrador, el propio Petro, etcétera, ¿no? Con una perspectiva, creo yo, de continuar con el avance de las fuerzas nacional populares, pero que no es por la vía de la trampa, por la vía de la dictadura, por la vía de la violación de derechos humanos, ¿no? Digamos, varios de estos líderes populares latinoamericanos han dicho que se llega al poder por la vía electoral para, no para destruir la democracia liberal, sino para transformarla y para profundizar la democracia más allá de los cánones liberal representativos, por supuesto, con participación, pero no con negación, ¿no? Ahora, Beto, ¿tú qué opinas sobre las últimas declaraciones hace unos días, primero de Lula ofreciéndose como mediador para una salida de paz? Y bueno, antes de ayer ha sido que digamos que le anularon la invitación a Alberto Fernández por también seguir en el sentido de Lula digamos, aceptar un resultado electoral. ¿Crees que, que los aliados históricos del chavismo, como fueron Lula da Silva y bueno, Fernández, el kirchnerismo, ahora, digamos, pongan los puntos sobre las IES? Eso no es una señal de que ya ni siquiera los gobiernos progresistas más cercanos aceptarían un fraude electoral? Yo creo que ellos están sospechando que que Maduro va a perder, ¿no? En el momento, lo que ha dicho Lula, si ganas te quedas, si pierdes te vas, le está diciendo si pierdes te vas. Es obvio, ¿no? O sea, me parece. Pero eso tiene que ver con una cosa mucho más compleja, me parece, porque el problema venezolano no se resume, aunque es importante, en el comportamiento de un régimen como el de Maduro, ¿no? Yo creo que hay una crisis de la democracia en general, en particular en América Latina, ¿no? Esta democracia liberal no es suficiente para resolver los problemas que tiene la gente. No basta decir hay separación de poderes, en fin, son poderes autónomos, hay elecciones, no sé que eso es importante, que después quiero hablar sobre eso. Pero me parece que no basta. O sea, la contención a una lógica ultraderechista como está apareciendo no es exactamente la democracia liberal. En ese contexto es que se generan estos hechos dramáticos. Todas las revoluciones han vivido hechos dramáticos, ¿cierto? Desde la bolchevique hasta la cubana y pasando por la venezolana, como quieras calificar tú. Y tiene que ser discutido en ese contexto de fondo, porque no es posible, desde un punto de vista, construir sociedades socialistas en contexto exactamente socialista más puro. Y por eso la derecha que tenemos en Venezuela
como ese Nicolás es francamente abominable, ¿no? Siempre pide una intervención interamericana. Es una derecha sin falla. Eso no justifica que tú te quedes en el poder. La revolución son momentos dramáticos, de decisiones terribles. Y yo creo que se está incubando en Venezuela un régimen de excepción. Un régimen de excepción, es decir, un régimen que crea su propia legalidad para mantenerse en el poder. Y que está obligado, ya sea porque hay cúpulas burocráticas administrativas que quieren seguir en el poder, o por las agresiones externas, o por los bloqueos, sea cual fuera el motivo. Yo creo que en ese sentido la izquierda tiene que comenzar a discutir qué tipo de democracia queremos para América Latina. Y creo yo también que si tú juegas a las elecciones como forma de legitimarte políticamente, bueno, si pierdes como dice Lula te vas y si ganas te quedas. Pero no puedes levantar las banderas democráticas y luego quedarte cuando pierdes las elecciones. Entonces todo ese paquete de debate tiene que discutirse. Para terminar, mi visión, digamos, sobre el problema es que no basta la democracia liberal. Hay una crisis de la democracia. No solo hay una crisis de la izquierda, de la derecha, hay una crisis de la democracia a nivel mundial. Fíjate, todos los partidos y en Europa, como nosotros en América Latina, ¿qué cosa pasa con los partidos? Se están fragmentando, se están dividiendo. Es un fenómeno que tiene que ver con la globalización y aquí con este capitalismo mediocre que tenemos, etcétera. Pero te quiero decir que estamos en ese momento en que tenemos que repensar muchas cosas desde la revolución hasta cómo hacemos cambios en un camino democrático. Que tienen que incorporar mecanismos democráticos como son las elecciones para transformar el país. Pero eso es otro tema de debate, ¿no? Pero sí me parece que entramos en una fase muy importante, muy delicada. Porque efectivamente, ¿qué pasa si Lula rompe o se distancia de Venezuela, lo mismo que Argentina, lo mismo que Colombia, y se arma un bloque, por ejemplo, en Nicaragua, Venezuela, porque ya Nicaragua reconoció a Maduro antes de las elecciones. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos en un momento que se requiere la gente que nos sentimos de izquierda discutir esos problemas seriamente, lejos pues de este apoyo gratuito que se le da a carta cerrada y que me parece que eso justamente es lo que más ha afectado la credibilidad de la izquierda, ¿no? Claro. Bueno, última pregunta porque ya se nos ha ido el tiempo para Nicolás. ¿Cuál va a ser el rol de los observadores internacionales en estas elecciones en Venezuela? Bueno, observadores internacionales hay de todo tipo, ¿no? Entonces, es difícil poder decir cuál va a ser el rol. Es más, varios de estos observadores que estuvieron invitados, como tú misma has señalado en un primer momento, luego han sido desinvitados. Hubo otros que antes habían observado las elecciones en Venezuela, en esta oportunidad no se les ha invitado, como es el caso de la Comunidad Europea, ¿no? Esto es complicado, ¿no? Porque efectivamente hay países que han participado de este régimen de sanciones a Venezuela por demás injusto, ¿no? Porque las sanciones a un país a quien perjudiquen es el pueblo de ese país, ¿no? Entonces es muy difícil para un país o para un gobierno que invite observadores, ¿no? De un lugar del cual han provenido sanciones para su pueblo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues es ya una cosa increíble, ¿no? O sea, se ha robado empresas venezolanas. Concretamente, el caso de Citgo es increíble, una gran empresa que tenía Venezuela en los Estados Unidos, ¿no? Y que ha sido asaltada con el permiso del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa situación, digamos, yo creo que es lógico que no se permita la entrada de determinado tipo de observadores. Ahora, el tema es que no se ha quedado allí con gente que ha aplicado sanciones por demás injustas, inconducentes a Venezuela, sino que se ha ido más allá, ¿no? Lo que se ha hecho con Alberto Fernández, que entiendo es el propio Consejo Nacional Electoral el que lo ha hecho, ¿no? Que es el que invita a los observadores. Me parece atroz, pues, ¿no? O sea, descalifica al gobierno de Venezuela. No hay posibilidad de defender esa situación, ¿no? Ahora, repito,
La esperanza es lo último que se pierde, hay que esperar todavía hasta el día domingo para ver cómo se procesa esto y cómo se procesan los resultados, ¿no? Diera la impresión de que la cosa viene mal. Sí, comparto ese criterio, ¿no? Veremos qué cosa pasa, ¿no? Y, en fin, los observadores que queden, esperemos también que nos den una opinión, una conclusión lo más certera posible, ¿no? Sobre lo que va a suceder en Venezuela, ¿no? Así es, vamos a estar muy atentos al 28 de julio, tanto en días claves en Venezuela, también como en Perú, ¿no? Aunque no hay mucha expectativa sobre el mensaje a la nación, pero bueno, igual hay que estar atentos y esperanzados en que algo mejor va a ocurrir. Susana, si me permites un minuto para terminar. Sí, sí. Fíjate, yo creo que como se vive una transición geopolítica a nivel mundial, hay un proceso de reacomodo del mundo, ¿no es cierto? Y los primeros que caen son tanto el derecho internacional como los organismos internacionales, ¿no? Y sobre el caso de Venezuela, yo creo que los países de América Latina deben hacer políticas que le permitan a Venezuela resolver sus problemas, rompiendo el bloqueo. Y también hablo también para Cuba. Ha llegado el momento en que América Latina tiene que hacerse cargo de estos países para ver cómo los encausa en un sentido positivo, ¿no es cierto? Lo peor es cerrar los ojos. Y creo yo que gente como Petro, gente como Lula, gente como Boric, gente como Bolivia, en fin, como la presidenta mexicana, pueden aportar significativamente a una política regional que justamente trate de encontrar cauces democráticos de la crisis que viven en esos países. Porque de hecho, ya me parece que si gana Trump, la crisis va a ser mayor, ¿no es cierto? El bloqueo va a ser mayor. Las políticas de Trump para Cuba fueron sumamente duras contra ese país que se mantiene heroicamente, ¿no es cierto? Y creo yo que estamos justamente en el momento de que planteamos una especie de política progresista de los países progresistas y ver el mecanismo. Esperemos que Venezuela y otros países puedan ayudar, ¿no es cierto?, en ese sentido, a buscar esas soluciones. No veo que cada país en sí mismo pueda resolver sus problemas. Y eso también nos incluye a nosotros, por ejemplo. Pero sí me parece que estamos en un momento muy, muy crítico, pero muy interesante, que podemos dar un salto si es que discutimos y actuamos correctamente con un mínimo de seriedad también, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Yo reitero lo que bien dice Lynch, la derecha venezolana es insoportable, ¿no es cierto? Es cipaya, como se diría antes, ¿no? Cipaya, melinchista, como dicen los mexicanos, ¿no? Pero me parece que si gana, ganó, pero me parece que esperemos que, espero que no sea así, pero tampoco lo que no creo es que, como bien dice Lula, que repito a Lula, si ganas te quedas y si pierdes te vas. Esa es básicamente la vida final, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Beto, Nicolás, por estar aquí en el programa. Espero tenerlos pronto en una siguiente oportunidad. Y bueno, estamos todos en expectativa de lo que ocurra en nuestra región en los próximos días. Gracias, Verónica. Buenos días. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Beto. A Nicolás. Gracias también a Nicolás. Gracias. Un abrazo para ambos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a nosotros hacer un receso hasta la tercera semana de agosto, que retornamos con el programa Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho hasta entonces. Chao.